Vamos a hablar ahora con Amadeo, con Itai Hackman, con Facundo Suárez Lastra, de cómo está ahí la campaña. Y en un ratito vamos a hablar con un empresario pyme, fabrica ropa de trabajo para empresas, dueño de SAFE, Sociedad Anónima. Un poquito ver la realidad, ¿no?, en medio de la contienda política. ¿Me querías dar un datito, Candé? Sí, de los economistas a los que el gobierno le está apuntando seriamente. Sergio Massa ayer salió a decir que hay economistas de la oposición, ahora te voy a contar quiénes son, que en diálogo con el Fondo Monetario pidieron que a la Argentina no le den nada, no nos liberen fondos y le exijan al gobierno todo, como buscando que la situación se complique más todavía. Bueno, el gobierno les puso apodos, no quiso dar los nombres, por supuesto que los conseguimos, pero les puso apodos que tienen que ver con cuestiones del pelo. Gomina y Tinturita. Ahora te voy a contar quiénes son Gomina y Tinturita y de qué los acusa el gobierno. No, contame, ¿qué es? La Espina y La Espina y sería la Cunza. Gomina y la Cunza sería Tinturita. También lo mencionaron a Milei, pero la verdad es que Milei no tiene relación con el fondo, a pesar que desde el gobierno impulsan esto. Es muy llamativo porque uno es el economista de Patricia Bullrich, de cabecera, en el caso de Luciano Laspina, el otro es el economista de Horacio Rodríguez Larreta, y en el caso de que fuera creíble lo de Milei, Milei es el tercer economista en discordia, que además él propiamente es candidato. El gobierno asegura que estos economistas, esto ya lo había denunciado en su momento el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, hace muchos meses, diciendo que buscaban como ponerle trabas a la negociación. Vuelve a surgir ahora, debido a que Massa lo trae con una conversación que tuvo con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, en este momento en el que las negociaciones con el fondo pareciera que están un poquito más complejas de lo que parecían más demoradas. La Espina recogió el guante y no contestó directamente, pero de manera medio elíptica volvió a subrayar una frase que era la que le habían adjudicado a él, que es que obviamente hay una bomba que va a explotar a todos los argentinos. Fue el único que respondió un poco estas versiones que soltaron desde el gobierno y que señalaron de nuevo los economistas de la oposición. A ver, los hago jugar acá a Eduardo Amadeo y a Facundo Suárez Lastra, que sí. Me parece poco verosímil. Primero, viniendo de Massa, que no para de mentir con relación al Fondo Monetario Internacional, que dice que los chinos le piden cosas, que dice que el fondo se opuso a la realización del gasoducto, cuando aparece documentación donde el fondo le pide que acelere el gasoducto para tener los dólares para pagar, para mejorar la balanza de pagos. Y no me parece verosímil, porque eso sería una mentalidad alacrán. Y eso puede tener el kirchnerismo, pero no Juntos por el Cambio. Alacrán quiere este famoso dicho que va el alacrán sobre la rana o sobre el sapo y lo muerde y se va a morir porque está en su naturaleza. En nuestra naturaleza está resolver los problemas. Y que el fondo no le dé dinero a este gobierno en esta circunstancia es un problema gravísimo para el gobierno que viene, que vamos a hacer nosotros. Me parece que eso forma parte de los delirios de Massa, pero no tiene nada que ver con la realidad. Estoy de acuerdo. Primero lo tomo como de quien viene, ¿no? Pero segundo, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros que vamos a hacer gobierno a partir del 10 de diciembre? Nos conviene llegar lo más tranquilos posible, porque nosotros queremos tener una economía brillante, pujante, etcétera, y no nos conviene un incendio inmanejable, que además implica un sufrimiento espantoso para la gente. Entonces, no hay nada en nuestro discurso, en nuestra actitud, que pueda hacer pensar que nosotros queremos el mal de la gente. Por eso lo tomo como de quien viene, de un ministro de Economía candidato que todos los días muestra su mala espina, ¿no? A ver, Itai Hackman. Sobre esto trascendido no lo sé. Yo lo que sí sé es que si la Argentina no se saca encima probablemente la principal espada que tiene sobre su cabeza, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional que generó Macri y que nosotros no pudimos resolver, no tenemos ninguna posibilidad ni de estabilizar la economía ni resolver los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Vos mencionaste recién el famoso libro de Juan Carlos Torre, ¿no? Bueno, tenemos una historia con el Fondo Monetario. Las grandes crisis económicas de Argentina, la del 89, la del 2001, la actual, están todas muy vinculadas a procesos de endeudamiento, a rescate de políticas, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la realidad es que nosotros necesitamos pensar como país, cómo hacemos para salir de la lógica de tener una auditoría externa a nuestra economía que nos genera revisiones que invitan permanentemente a la inestabilidad económica. En un contexto de escasez de divisas que tiene, no sé, es un problema estructural de la Argentina en los últimos 10 años, ¿no? Más allá de cuáles son, el debate es cuál es la receta para resolverlo, ¿no? Yo creo que lo que vengo escuchando yo de la oposición, de los economistas que están acá, digamos, mencionados ahí, de la Espina, la Cunza y de los demás, es que lo que hay que hacer
Es algo muy parecido a lo que se hizo en el 2016, que es resolver el problema de las divisas a través de una devaluación, liberar, desregular completamente el mercado cambiario, la entrada y salida de capitales. Yo creo que esas soluciones no van a generar tranquilidad, sino que van a generar más caos en la economía argentina, más inestabilidad. A ver, claramente hay un discurso en el oficialismo, no sé si Grabois, más en este aspecto me parece que no hay diferencias, respecto a que si gana la oposición se viene un ajuste brutal seguido de recesión, bueno, también de recesión, pero sí, básicamente claro, seguido de represión, digamos, ¿no? Es un poco el argumento que va a esgrimir el oficialismo en campaña electoral. No tengo dudas que va a ser así por dos razones. Primero, porque ya lo hicieron cuando subieron en el 2016, y además porque el balance que hicieron de la experiencia de gobierno entre el 2016 y el 2019 no es que se les pasó la mano con el ajuste. El balance es que no hicieron lo suficiente. En eso que Macri siempre dice, si volvemos es para hacerlo mismo, pero más rápido, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso en la Argentina? Una mega devaluación, un ajuste brutal del gasto público y, por tanto, una recesión y un aumento de la inflación, porque en este contexto de inestabilidad, vos metés una devaluación, ¿qué es lo que pide el Fondo Monetario hoy? ¿No? En general hay consenso de que uno de los problemas que tenemos es que el Fondo pide para un acuerdo una devaluación. Bueno, eso es una bomba para la inflación, para la inestabilidad económica, y yo no tengo dudas. Si vos haces eso en un contexto de una Argentina con más de 40% de pobreza, inevitablemente va a haber caos, y lamentablemente siempre esas situaciones, cuando hay ese tipo de políticas, terminan con represión. Entonces, el ajuste económico y la represión vienen una suerte de pareja. Y bueno, obviamente nosotros queremos evitar eso. No porque hayamos hecho todo bien, pero claramente ese no es el camino para resolver el problema de la Argentina. No, sobre lo que dice Itaí, yo siempre en mis discusiones políticas digo, ¿cómo es el día después? Anunciás que no pagás y te vas del fondo. ¿Cómo es el día después? Me hace acordar enero del 2002, ¿no? Yo no propuse eso. Pero más allá de eso, la Argentina necesita horizonte, futuro. ¿Qué significa horizonte? Futuro significa inversión, estabilidad, confianza, posibilidad de trabajar ordenadamente. Y eso es inviable en una economía con este nivel de desorden. Lo único que no me gusta es meterle miedo a la población. Claro. Y me parece que en el discurso del kirchnerismo hay no una caracterización, hay una amenaza. Es decir, ojo, una extorsión. No voten a la oposición porque vamos a hacer lío. Y no es que hoy hay recesión, hoy hay, más que recesión, hay una caída enorme de los salarios, un tremendo ajuste, y no hay oposición salvaje, hay oposición patriótica y responsable. Y acá el problema de esta, que lo digo en términos de lo que significa en la política, es decir, si ganan ellos van a un ajuste que va a significar represión con los que se organizan para tirar piedras en la sociedad argentina, es una amenaza acerca de la inestabilidad que no permite... Yo te dejé hablar sin problema. Dale. Entonces, a mí me parece que la Argentina está frente a un enorme fracaso. Y no tenemos que mirar a Suecia y a Dinamarca. Tenemos que mirar a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a Bolivia, a Perú. Todos los países han tenido problemas con el COVID. Todos han tenido problemas con la guerra. Todos han tenido problemas de distinta naturaleza. El único país que no logra resolver los problemas es la Argentina. Y ahora hay un consenso enorme en el pensamiento económico, en la academia, en la profesión, en los actores económicos principales acerca del rumbo a la Argentina y una fuerza política que está dispuesta a llevarlo adelante, que es Juntos por el Cambio. Creo que estamos frente a una oportunidad excepcional. Y este discurso de Itaí, el del kirchnerismo, es el que lo está haciendo perder. Pero mismo, Juntos por el Cambio tiene un problemita, que es el fracaso económico del y en el 2015, Maxi, en el 2015 también le decían que esto era la campaña del miedo. No, pero digo, ahí en ese juego, el que puede decir, bueno, yo no tengo ese problema porque no goberné nunca, es Milei, digamos. Pero tanto digamos, Juntos por el Cambio, obviamente ni que decir el gobierno. Pero digamos, si lo que hacemos es mirar a ver quién hizo más macanas, pero me parece que lo interesante en una campaña electoral es decir, ¿qué haríamos nosotros? Entonces nosotros tenemos un camino de estabilización, de cuidado macroeconómico, de cuidado con el ajuste, lo decimos con toda claridad, esto no puede ser inmediato. Bueno, ahora quiero ir a esta ¿Puedo preguntar? Sí. Primero quiero saber qué diferencia habría en ese camino que usted propone con el que hicieron en el 2016, para ver qué se aprendió, en qué sentido. Porque en el 2015 también se decía que cuando nosotros decíamos, si ganan, viene una devaluación, etcétera, se decía, no, eso es campaña del miedo. Después pasó a la realidad y no fue como decíamos nosotros, fue bastante peor. Entonces a mí me gustaría saber, pregunto, es decir, a diferencia del 2016, ¿qué camino se va a elegir ahora? Nosotros es el kirchnerismo. No se va a hacer una devaluación como el 2016, se va a hacer una más grande, más chica, se va a hacer un ajuste más suave, más fuerte.